Hola, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Es un gozo, una alegría poder volver a reunirnos de esta manera para estudiar la palabra de Dios juntos. En esta ocasión, como hemos visto, vamos a continuar el estudio del libro de Daniel. Vamos a hacerlo a partir del capítulo 7 y alguno puede preguntarse por qué no seguir el orden de los capítulos. Porque el último capítulo que vimos, donde Dios les muestra a Nabucodonosor y en consecuencia a Daniel el, el macro de la profecía que anuncia los diferentes gobiernos e imperios que se establecieron en el mundo hasta la parusía, hasta la segunda venida de Cristo. Las diferentes circunstancias, pero vistos desde el macro, ¿no? Es decir, visto a grandes rasgos. Pero a partir del capítulo 7, el Señor comienza a mostrarle, ya no a través de otra persona, de un gobernante, sino a través del propio Daniel. El Señor comienza a mostrarle a Daniel los eventos, los diferentes eventos, hasta la venida del Señor, a medida que va dándole mayor información, como dice la palabra de Dios, que va aumentando en detalles de la profecía. Pero antes de continuar con el desarrollo de este tema, es conveniente que siempre lo hagamos en oración. Por eso vamos a hacer una breve oración antes de continuar para que nuestro Dios y sus santos ángeles nos guíen y nos ayuden para poder comprender y entender este tema tan pero tan importante. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar juntos a través de este medio para abrir tu santa palabra. Queremos que tu Espíritu, Señor, tu santa presencia nos guíe, nos ayude a comprender y entender estos temas tan importantes. Que tus santos ángeles también nos acompañen, que nos ayuden, que podamos tener una mente y un corazón perceptivos, claros, para absorber, Señor, el mensaje, para que este mismo también pueda causar el impacto necesario en nuestras vidas y transformar nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras sea también quien nos enseñe conforme a tu promesa. Rogamos, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de los hogares a quienes este mensaje está llegando a través de estas imágenes y que bendigas cada uno de estos hogares y a cada uno de aquellos que habrá de oír tu palabra a través de este medio. Te damos las gracias y pedimos tu bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y como decía, y como hemos visto en videos anteriores, en 1 Corintios 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron en este caso a Daniel, y también a sus compañeros, y todas estas historias que no estamos viendo en orden cronológico, es decir, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, pero de hecho también en algún momento vamos a leer estas historias, porque como dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 10:11, dice que estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, y también como dice en otras traducciones, son una advertencia.
Es decir, Dios quiere prevenirnos de que todas estas cosas van a volver a suceder, ¿sí? Y como dije al principio, también la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro, si ustedes me acompañan, Primera de Pedro, en Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, estamos atentos, hacemos bien al estar atentos a las profecías. Dice, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, es decir, una antorcha, una guía que nos ayuda a ver por el camino donde estamos yendo, hasta que el día sea perfectamente claro, ¿no? Hasta que el día esclarezca. ¿Y cuándo aclarece el día? Es decir, hay un periodo de tiempo, es decir, el día, cuando comienza el día, la luz va aumentando. Y hay un momento del día cuando la luz se hace, digamos, mayor, y es el mejor momento del día donde la claridad es total. Y así también ocurre con la profecía. Y así también es como Dios, como decía al principio, le va dando a Daniel mayores matices en la profecía, en el estudio de la profecía, y va aumentando cada vez más, el conocimiento de Daniel. Le va dando mayor discernimiento, mayores detalles y más profundos. Vimos al comenzar, que en Daniel el capítulo 2, el Señor le describe a Daniel los distintos imperios, después 4 imperios exactamente, descritos por el oro, la plata, el bronce, el hierro, y después aparece un quinto elemento que no es un metal, que es algo diferente, que es el barro cocido. Y vimos también que ese barro cocido tiene que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y al final de la estatua aparecen 10 dedos, una mezcla de ese barro cocido con el metal, que es el hierro, que no se pueden unir. Y luego entonces aparece una piedra que es cortada del monte, que también vimos que tiene que ver con el reino de Dios, y que esa piedra golpea los pies de la estatua y la desmenuza, y se forma un gran monte que termina por cubrir toda la tierra. Ahora, comienza el capítulo 7 de Daniel con una descripción, lo cual haríamos muy bien en leer todo el capítulo para después ir viendo parte por parte. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel, donde nos vamos a encontrar que al principio hace una descripción que es muy interesante de comprender, de entender, porque comienza la visión de Daniel con una descripción donde el Señor le muestra, le ilustra, como en una parábola, dándole varios, digamos, imágenes que luego Daniel va a intentar pregunta en el capítulo 7 a otros que asistían, dice él, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el tema de la cuarta bestia? Y entonces, en el capítulo 7 comienza de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, o sea, mientras él dormía. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Es decir, aparecen 4 bestias, como al principio, en la visión anterior, Daniel ve 4 metales. 4 metales: oro, plata, bronce, hierro. Y en esta visión nos dice que también aparecen 4 grandes bestias. Ahora, pero ¿qué acontecimiento? Porque dice que cuando comienza el texto dice que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y de ese combate surgen las bestias. ¿Y qué es una bestia? ¿Qué es una bestia? Bueno, cuando Daniel pide entender, comprender qué se trata, y cuando él quiere saber sobre la 4ª bestia que surge del mar, y esta bestia no es un animal muy conocido, digamos, o que él no puede entender el significado de esto, entonces uno de los que asistía, el anciano, uno de los que asistía le dice: la 4ª bestia, versículo 23 del capítulo 7, dice: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, le dice que las bestias son reinos. Y un reino, más allá de que un reino puede ser algo geográfico, un reino tiene que ver con gente. Uno es rey de un reino y ese reino tiene súbditos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se estará refiriendo cuando dice que los vientos combatían en la gran mar? Los vientos combatían en la gran mar. Ahora, no es este el único texto donde aparece esto de los 4 vientos del cielo. ¿Y por qué 4 vientos? ¿Cuántos vientos conocemos nosotros? ¿De dónde puede surgir los vientos? Y solamente pueden surgir de 4 ángulos diferentes de la Tierra: del norte, del sur, del este y del oeste. Por lo tanto, nos está diciendo esto ya particularmente, que el conflicto no es en una zona solamente, sino que a pesar de que, como leímos en 1 Corintios 10, estas cosas acontecieron en lugares puntuales, pero son un ejemplo y están escritas para aquellos que hemos alcanzado al final de los tiempos, donde todo es global, ¿no es cierto? Y acá la profecía dice que abarca el mundo entero, pero este no es el único lugar donde aparece esto de los 4 vientos, ¿no? Habla de los vientos, del combate, del mar. En Apocalipsis, que es el libro que nosotros estamos estudiando junto con Daniel, en el capítulo Apocalipsis, capítulo 7, Apocalipsis 7, del 1 al 4, dice lo siguiente: después de esto vi 4 ángeles, 4 también, ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Es decir, los 4 ángulos de la tierra, así que abarca el conflicto, abarca el planeta entero. Y estos ángeles sostienen a los vientos de la tierra para que no soplen esos vientos sobre la tierra, y entonces para que esos vientos no soplen sobre la tierra, el mar y sobre ningún árbol. Pero también dice en este capítulo, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, hay otro ángel también que tiene el sello o la señal de Dios para señalar o para sellar a los siervos de Dios. ¿Sí? Acá con una tarea, con una misión. Pero también nos habla de los 4 ángulos de la tierra, de los vientos que van a soplar sobre la tierra y que esos vientos están contenidos hasta que Dios, hasta un tiempo determinado, donde Dios va a permitir que se suelten esos vientos para hacer lo que tienen que hacer. Ahora, no es el único lugar tampoco este, porque en Apocalipsis 9 y el versículo 13 en adelante, dice también algo al respecto. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta. Todo esto no se preocupen que vamos a ver el tema del sellamiento de Dios, de las 7 trompetas, los 7 sellos, lo vamos a ir viendo, pero quiero que entendamos en principio lo que queremos definir del capítulo 7 de Daniel. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fíjese que todo tiene que ver con agua. Todo tiene que ver con agua, ¿sí? Con el agua. Afecta al agua. Dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es decir, estos cuatro vientos afectan directamente al agua, al mar, como dice en Daniel capítulo 7. ¿Y qué son los vientos? ¿Qué significado tendrá el viento? ¿Por qué combaten? ¿Y qué es el mar? ¿Qué afecta al mar? Bueno, en el Salmo 104, que es un texto que ya hemos leído en otra oportunidad, el Salmo 104 nos va a dar algunas pistas. El Salmo 104. Versículo 1 en adelante. Dice, bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura. Es decir, las vestiduras de Dios son blancas, su gloria es la luz, como ya lo hemos hablado en algún momento. Dice que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Este también es otro detalle. Dice, el que pone a las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, y el que hace de los vientos sus mensajeros, y las flamas de fuego sus ministros. Hace de los vientos mensajeros y de las flamas de fuego sus ministros. Es decir, nos está dando a entender que el viento y el fuego supone una actividad de un ente, de una persona, de ministros, de mensajeros. Ahora, es interesante porque el llamado, que ustedes van a ver en sus Biblias, con una letrita, abajo nos guía para que leamos Hebreos 1.7. Vamos a buscar Hebreos 1.7. Y Hebreos 1.7 dice lo siguiente. Ciertamente, fíjense, acá ya nos dice de quién es, a quiénes se refiere. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y ministros, y sus ministros llamas de fuego. Es decir, el que hace de sus ángeles y sus ministros llamas de fuego. Es decir, ¿quiénes son? ¿Qué es el viento? ¿Quiénes son el viento? El viento son los ángeles. ¿Pero estamos seguros de esto, que son los ángeles? Fíjense lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, en el primer capítulo, Hechos
de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, del versículo 1 en adelante, dice, estaban todos unánimes juntos, esto se refiere a los discípulos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y cuando llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ¿quiénes son los que tienen la obra, la tarea de trabajar en nuestro favor con el Espíritu de Dios? Dice que son los santos ángeles de Dios, que en este caso, en el día del Pentecostés, es como que los ángeles del Señor impartieron a los discípulos un curso intensivo de idioma para poder predicar el Evangelio a aquellos hermanos que estaban en Jerusalén en aquel entonces, pero que venían de otras regiones del mundo donde hablaban ellos una lengua diferente. Y como el propósito de Dios era que predicaran el Evangelio a todo el mundo, entonces era el momento indicado para hacer este milagro. Pero lo que nos está queriendo decir acá, que los vientos son los ángeles. Los vientos son los ángeles. Ahora, ¿cómo queremos una mayor certeza de esto para darnos cuenta que no somos los únicos que podemos entenderlo, sino que también Jesús se maravilló del centurión que entendía esto también, que la obra del Espíritu Santo es una obra que ministran los santos ángeles de Dios, ¿sí? Ellos, por orden de nuestro Señor, vienen, nos ayudan, y ¿qué es lo que hacen? Con su influencia tratan de obrar, ¿no? Tratando de convencer, ¿no es cierto? Tratando de guiarnos, de ayudarnos, de convencernos de hacer lo correcto, de convencernos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Colaboran en la obra, ¿no?, de la salvación, junto con el Señor, es decir, por orden del Señor, hacen esta tarea. En Mateo, vamos a ver, ya les digo, en Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, es decir, da la orden. Fíjense por qué. Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿no? Es decir, el centurión entendía esto, la obra, el ministerio de los ángeles. Los ángeles colaboran, los ángeles, el cielo está trabajando y luchando en nuestro favor, tratando. ¿Y con quiénes luchan? Nos anticipamos, luchan con nosotros, luchan por nuestras almas, contienden con nosotros. Porque dice el texto, ¿no?, que los vientos luchan, dice, combatían en la gran mar. Combatían. ¿Y qué es el mar? Bueno, Apocalipsis, ¿qué son las aguas? En Apocalipsis 17, y el versículo 15 dice que es el mar. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, son personas. Las aguas donde combaten los cuatro vientos del cielo, es decir, combaten los ángeles de Dios. ¿Y
¿Qué es lo que combaten? ¿Por quiénes combaten? ¿Mm? Combaten y de esa lucha surgen las bestias y surgen los gobiernos de este mundo. ¿Y qué es lo que combaten? ¿Cómo combaten? ¿Es una lucha con armas? ¿Mm? Fíjense lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgen los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, ¿qué luchas? ¿De dónde vienen todos los problemas y las dificultades de los seres humanos? De sus pasiones. ¿Y dónde nacen estas pasiones? Nacen del corazón. ¿No es cierto? Nacen del corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Fíjense lo que dice el texto siguiente, el versículo 2. Codiciáis, dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero cuando pedimos, ¿qué pasa? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es egoísta, y es malo, ¿no es cierto? Y luchamos y combatimos por nuestras pasiones, y esas pasiones que nosotros tenemos, son pasiones que están desordenadas. Son pasiones desordenadas. Son pasiones que no son sanas y que nos destruyen a nosotros mismos y también, por supuesto, afectan a los demás. Ahora, los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios, lucha por nosotros, combate por nosotros, tratando, ¿no es cierto?, de conquistar nuestro corazón. De nada sirve, es decir, más allá de que estamos estudiando los acontecimientos históricos hasta la segunda venida de Cristo, no tiene ningún valor si nosotros no entendemos primero este tema. Esto es lo importante, que nosotros estamos inmersos en medio de un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, y que Dios obra a nuestro favor para ayudarnos, para convencernos de escoger el bien. Ahora bien, este combate, esta lucha, como decía, es por conquistar nuestro corazón. Fíjense que el apóstol Pablo lo entendía también de esta manera. En Efesios, el capítulo 6 y el verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha, o sea, nuestra lucha principalmente no es contra otros seres humanos. Es decir, si bien son seres humanos con las personas con las que nosotros interactuamos a diario, pero tenemos que entender que estamos todos y que Dios se interesa por todos, ¿no? Es que estamos todos inmersos en el conflicto. Acá no hay, como dice, de los cuatro vientos del cielo, no hay nadie que esté ajeno a este conflicto y que esto nos afecta a todos por igual. Pero Dios lucha con cada uno de nosotros como si fuéramos únicos. Y entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ¿con quiénes combaten los ángeles de Dios? Tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos combaten por nuestro corazón, con todas las armas posibles, tratando de, mientras los ángeles del Señor están tratando de influenciarnos a través con el Espíritu de Dios, ¿no? Influenciarnos, ayudarnos a tomar la decisión por Cristo, también los ángeles de este mundo, los ángeles caídos, intentan disuadirnos para hacer lo contrario. Entonces, ahí está el conflicto, la lucha.
más allá del conflicto externo, ¿no? Pero nuestra principal lucha es contra digamos, ese espiritual. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer? ¿Cómo podemos salir victoriosos? Entonces la palabra de Dios dice que si nos sometemos a alguien, como dicen Romanos, si nos sometemos a alguien, Romanos, el capítulo, Romanos capítulo 6, si no me equivoco, Romanos 6, Romanos 6 dice, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Es decir, cuando nosotros nos sometemos a alguien, ¿cómo nos sometemos? En este caso nos sometemos a Dios, ¿no es cierto? Nos hacemos esclavos de la justicia. Por eso, como leí al principio, en Apocalipsis 7, donde dice que el sellamiento que Dios está diciéndole a los ángeles que todavía contengan las pasiones humanas para que sean sellados en las frentes, los siervos. Un siervo es justamente un esclavo, alguien que no tiene libertad para hacer lo que quiere, sino que está sometido, y en este caso se somete a la justicia, se somete a Cristo. ¿Y cómo nosotros nos podemos someter justamente a Cristo? ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos salir victoriosos en esta lucha? ¿Sí? En este conflicto que abarca el mundo entero. ¿Cómo podemos obtener la victoria? Bueno, en Gálatas, en el libro de Gálatas, el capítulo 6, dice, el capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Y del que siembra para la carne, es decir, que el que siembra, lo que Dios hace, la distinción, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa es lo que el apóstol Pablo llama la carne, ¿no? Que nos conduce a hacer lo contrario de la voluntad de Dios, por nuestros pensamientos egoístas, porque somos malos en sí. Ahora, esto nos conduce a hacer lo contrario, es decir, a ir contra la voluntad divina. Por eso dice que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Porque ¿qué es lo que se siembra? Y se siembra la semilla. Lo que se siembra son semillas. Y en la parábola de que el Señor Jesucristo contó de la semilla, de la parábola del buen sembrador, del sembrador, donde dice que la palabra de Dios es la semilla y que cuando cae en buena tierra, que esa semilla, la palabra de Dios, va cayendo en la tierra y va produciendo y produce fruto. Pero produce fruto siempre y cuando la tierra sea apta para que esa semilla dé fruto. Porque depende de quién, depende de nosotros. Depende de nosotros. Porque nosotros somos la tierra donde debe caer la semilla. Ahora, si yo la mayor parte del tiempo, siembro para la carne, ¿y cómo es sembrar para la carne? Y todo lo que el mundo me ofrece, porque si volvemos al libro de Santiago, dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y que entonces, ¿qué es lo que tengo que sembrar? La buena semilla, la palabra de Dios en mi corazón. Y entonces la palabra de Dios en mi corazón va a producir fruto. Y ese fruto es para la vida eterna. Entonces, en este conflicto, aun cuando vamos a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis y Dios nos va a dar una gran información, lo más importante es que en este conflicto, y que vamos a ver más adelante que mientras
justamente a través de estas influencias, fíjense que lo que dice en Apocalipsis el capítulo 16. Miren, en el capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 12 en adelante dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Fíjense, siempre hay agua. El agua representan los seres humanos. Dice: y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, todo esto lo vamos a explicar, el significado de cada uno de ellos, pero acá hay una triple alianza, ¿sí? Una trinidad que lo que busca es reunir al mundo entero para luchar contra el Dios Todopoderoso. Pero así como esta triple alianza y la influencia, el espíritu, y en este caso son espíritus de demonios, espíritus a manera de ranas, que son, y las ranas tienen que ver con el Antiguo Testamento, fíjense. Entonces, son espíritus de demonios que seducen al mundo entero, influencian, como estamos estudiando en Daniel 7, para reunirlos a la batalla, para pelear contra el Dios Todopoderoso. Pero así como Dios está juntando y está uniendo a su pueblo, también Dios tiene 3 ángeles en el capítulo 14, donde en el versículo 1 dice, versículo 6, 14:6 dice: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya lo vamos a estudiar. El tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, ¿no? Es decir, así como Dios, así como el maligno está juntando al mundo para luchar contra Dios, Dios también está reuniendo a su pueblo para este gran conflicto. Así que, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos estar del lado correcto? Bueno, la palabra de Dios nos hace, el Señor Jesucristo nos hace una invitación en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Capítulo 3, verso 20. Jesús dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el poder está en nosotros, la decisión es nuestra. Y en este conflicto no podemos estar ajenos, o estamos de un lado o estaremos del otro. Y la invitación que Jesús nos hace es, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué puerta es la que tienes que abrir? La puerta de tu corazón. Dios quiere morar contigo. Por eso, como leímos en el Salmo 104, dice: Él coloca su aposento entre las aguas. Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Solamente depende de que nosotros querramos abrir la puerta del corazón y permitirle a Jesús entrar. Seamos permeables a la influencia de los santos ángeles de Dios para enfrentar el gran conflicto en el cual estamos inmersos, pero que a medida que se acerca el tiempo se va a hacer mayor y más aún más patente. Yo deseo de todo corazón que todos ustedes se decidan por Cristo y que tomen en este conflicto de estar de parte
del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, que Dios los acompañe y los espero para continuar estudiando Daniel capítulo 7. Que Dios los bendiga.